Bueno, pues ese pedazo de máquina, este scooter que veis aquí, es la nueva Motor Hispania VR10, un scooter adventure cargado de tecnología y que promete mucho, y que gracias a Motos Egea hoy os traigo en el canal. Soy Antonio Maeso y empezamos la videoprueba. Motor Hispania VR10 es la apuesta de la marca hispalense para este año 2022. Introduce este scooter de corte moderno y con aspiraciones a ser un poco la sub de las motos. Pues como digo, los introduce en el mercado y con unas características muy interesantes. Motor refrigerado por agua, 4 válvulas, manillar al descubierto y sobre todo la estética rompedora, ¿no? Es un scooter que, bueno, pues rezuma calidad, una calidad que no es ajena a la marca Motor Hispania, ya que, bueno, desde sus inicios ligados a Moto Guzzi en Barcelona, más toda la serie, la saga que vino después con motores Morini, Minarelli, Yamaha, pues todos ellos tienen esa característica de la calidad por bandera. Estoy llegando. Bueno, pues efectivamente este scooter VR10 de Motor Hispania, su scooter Adventure, pues ya llevo unos cuantos kilómetros con él, llevo 2 días y bueno, voy a seguir rodando, pero vemos un aspecto general, ¿no?, del vehículo en cuanto a un poco sus dimensiones y su estética. Su estética, ya sabemos, Honda XADV 150 que se vende en Asia y bueno, lograda fantásticamente en esta versión de este scooter que importa Motor Hispania y que fabrica, si no recuerdo mal, Dayang en China. Bueno, entonces la verdad es que la consecución, como podéis ver así en líneas generales, está muy bien conseguida. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que bueno, pues que hay que darle la enhorabuena a Honda por el diseño y bueno, y por haberlo hecho también, porque aunque sea un diseño copiado entre comillas, no sé hasta qué punto está copiado, si es el 100% o no. Os recuerdo que la ADV 150 no se vende en España. Por lo tanto, yo físicamente no he visto nunca alguna más allá de fotos, pero insisto que por mucho que esté copiado la idea o en su totalidad, la consecución y de esta moto es fantástica, porque las proporciones, las dimensiones son muy buenas. Entonces, como aspecto así a destacar, os voy a enseñar las ruedas, que tiene una combinación de 14 pulgadas con 13 pulgadas en la rueda trasera. Entonces, bueno, pues es una moto, un scooter de rueda alta, bueno, diríamos alta o semi alta, ¿no? Atrás 13 pulgadas para tener un poquito de espacio para el hueco para el casco. Si le damos aquí al botón keyless, que luego enseñaré con más detenimiento, pero podemos abrir el baúl, que también se hace con el mando. Y el baúl, pues aquí llevo yo mi mochila para con las cosas de la cámara. Cabe perfectamente un casco, bueno, un casco integral. Yo creo que cabe sin ningún problema, aunque no hay espacio para mucho más. De hecho, esta versión muy acertadamente ha sido mejorada con este accesorio, que es un baúl de Hibi, que me parece ideal para esta moto, por un poco por la estética de que no es el baúl típico, digamos, de scooter redondo o más sencillito, sino que este tipo de adventure le va que ni al pelo a esta moto. Además, fijaros en el plateado, que va muy bien con el plateado de la moto. Plateado que
insisto, la terminación en cuanto a los acabados y la pintura, este acabado metálico de los plateados, fijaros, esto enamora. Cámara, enseña aquí arriba el manillar, porque cuando vas conduciendo, este manillar visto es muy bonito. Yo diría que es más bonito que el, insisto, no sé el de la ADV asiática, pero sí que he tenido, por ejemplo, PCX de Honda, que también lo lleva visible, y la consecución, las tapaderas, el brillo, la pintura, este manillar a dos, si os dais cuenta, a dos diámetros, pues bellísimo, bellísimo, así que muy bien, ¿no? Y así que bueno, una moto muy completa y de unas dimensiones contenidas, ni grande ni pequeña, que me está gustando mucho hasta el momento. Así que voy a seguir rodando y os sigo enseñando cosas y luego hago una parada un poco más ya en detalle para ciertos aspectos que os quiero enseñar de la moto, el tablero, el freno de mano, en fin, ciertas cosas que son interesantes que conozcáis. Como buen scooter que es, va a pasar la mayoría del tiempo en ciudad. Y aquí nada más que te subes destacan algunas cosas. Por ejemplo, que se llega muy bien al suelo cuando te paras, para mi 1,72 de altura. Después que no se ve nada especialmente ancha, con lo cual te colocas muy bien entre coches y pasas muy bien. Y es bastante manejable, a pesar de llevar una rueda de 14 y tener una inmensa estabilidad, como ya veremos más adelante, a alta velocidad, pues se maneja bastante bien y con ningún esfuerzo. Luego también lo silenciosa que es. Cuando uno de los momentos llegué a echar gasolina, el de la gasolinera me dijo, uy, me daba la impresión de que la moto era eléctrica de lo poco que sonaba. Los mandos están todos en su sitio, es muy agradable y sobre todo también lo suave que es el motor, ya lo iremos viendo. Y como buena ADV que es, pues me fui a probarla también a unos caminos de piedra, unos caminos más bien rotos, para ver realmente las posibilidades. Las posibilidades son buenas, ¿por qué? Porque está sólidamente acabada y sólidamente montada y fabricada. ¿Qué quiere decir? Porque no da la sensación de que se vaya a desmontar nada, que se vaya a doblar, ni muchísimo menos, con lo cual pues se puede utilizar perfectamente por el campo, porque esos neumáticos también pues bueno, con un dibujo bastante generoso, pues hacen que sin ningún problema pueda desenvolverse también por campo. Aunque pues como veis es una todoterreno que también en carretera de curvas demuestra una estabilidad fabulosa, como aquí en este puerto de montaña en el que me divertí a pesar de la poca potencia. Bien, pues vamos a hablar de la ergonomía de la moto, es decir, las proporciones, las dimensiones y cómo afectan al conductor en esta VR10, positivo o negativamente, a la hora de utilizar la moto. Vamos a empezar por el caballete. Caballete central, el lateral, se acciona con mucha facilidad cuando ves que está subido, porque lo buscas aquí, fijaros, sacas de aquí la pierna y encuentras aquí muy bien el lateral, sin ningún problema desde el principio. Cuando he ido a colocarla, pum, natural y en su sitio, correcto. Eso de 10. Ahora vamos con el central. Tenemos aquí una buena protuberancia del mismo para poder apoyar hacia atrás. Facilísimo. Así que caballetes en los dos sentidos le damos, yo le doy por lo menos un 10. Me parece inmejorable. Ahora nos subimos a la moto. Para subirse a la moto, obviamente, al tener este cañón central aquí en medio de plástico, pues bueno, no es lo mismo que en un scooter de suelo plano y hay que elevar la pierna. Bueno, no es el scooter más fácil para subirse. Por aquí detrás tampoco sería fácil, puesto que es un scooter más bien alto, a pesar de que este, por supuesto, lleva el accesorio que no es Motor Hispania, es de Hibi, se lo ha puesto concesionaria Moto Egea, yo creo que muy acertadamente, porque le viene que ni al pelo. Y como digo, pues yo no me subiría así, habría que subirse así. ¿Y va a subirse así? Bueno, pues no se sube uno mal, pero obviamente hay motos en las cuales te subes mejor que en esta, ¿no? Le daremos un 5 o un 6, ¿no? En el apartado de accesibilidad. Una vez que te subes, yo mido 172 centímetros. Eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de que estés viendo este vídeo y puedas pensar en esta moto como una posible candidata a que sea tu scooter. 172 centímetros. Ahora mismo tengo los dos pies, estoy un poquito presionado hacia el asiento, pero los dos pies planos en el suelo, prácticamente. Así que yo creo que se accede muy bien, porque si eres un poquito más bajo, llegará un poquito más de puntilla, y si eres un poquito más alto,
yo creo que todavía no se te va a quedar pequeño. Pero es un scooter que ahora, cuando alzo la pierna y la pongo en su sitio de conducción, está en unas proporciones, en unas medidas de distancia manillar, flexión de rodilla, yo diría que perfectas, casi justas para mi 1,72. ¿Qué quiere decir eso? Que para gente un poco más alta puede ir un poco justo. Hay que subirse, hay que verlo, hay que probarlo. Sobre todo teniendo en cuenta que el asiento, pues por ejemplo, si eres una persona de 1,80, 1,85, te gusta esta moto, la estética y tal, pues yo cogería y a un tapicero le haría que le comiese al pasajero unos 2 o 3 centímetros. De manera que aquí te podrías echar un poquito para atrás y ya irías en una posición perfecta. Bueno, eso ya hilando muy fino, ¿eh? Que digo, como siempre las motos hay que probarlas, hay que ir al concesionario, subirse y ver cómo le sientan a uno. El caso es que, como digo, como 1,72 mío, me parecen las dimensiones clavadas. Luego tenemos las manetas de freno que luego os enseñaré con más detalle, de calidad, muy bien posicionada, y con otro detalle de calidad. De nuevo, esta moto trae muchos detalles de calidad, un muy alto acabado, terminación y acabado muy de gran nivel. Y bueno, pues se demuestra, por ejemplo, en la regulación de las manetas. No todos los scooters tienen su regulación de las manetas, esta sí lo trae. Yo lo único que he hecho es inclinarlo un poquito hacia abajo, aunque trae una marca aquí, su punto en el manillar para decir dónde tiene que ir colocada la bomba. O sea que el fabricante parece ser que dice que tiene que ir un poquito más plano. Yo creo que es mucho más ergonómico que vaya con ciertos grados. Total, que lo he puesto ahí y va perfecto. ¿Cómo vemos la carretera? De maravilla, porque obviamente al no tener una pantalla grande, bueno, pues mejora la calidad, aunque perdemos un poquito en cuanto a protección, eso está clarísimo. Y luego la pantalla, que es una maravilla, centrada en la posición exacta para verla sin casi desviar nada tu atención de la carretera. 7 pulgadas, una gama de colores entre azul y blanco que se ve de día, de noche, con luz, fenomenal, ahí han dado en el clavo. Y luego, bueno, pues estos mandos que los conocemos ya de otras motos, bueno, funcionan muy bien. Mención especial para este que tenemos aquí de los 4 intermitentes, que se accede muy rápido a él. Muchas veces en ciudad, pues vemos que hay un peligro que sea, y aquí lo tenemos muy a mano, más fácil, más accesible que en otras motos que he visto. Los espejos se ven muy bien, la moto no vibra nada, con lo cual incluso cuando va circulando los espejos siguen viéndose igualmente bien. Y por último, el peso, 155 kilos, no es una moto ligera, para nada, pero tampoco es pesada. Y bueno, a mí creo que va en sintonía con la calidad y el buen nivel de acabado y la seguridad que transmite esta moto al conducirla. La VR10 es muy sólida y muy agradable de llevar. Invita a pasear, bien sea tranquilo o bien sea dándole un poquito más y a ritmo un poquito más alegre. Es una moto que dinámicamente está muy equilibrada. Y algunos elementos que tienen culpa de ello: el escape de muy buena ejecución y baja sonoridad, ese basculante lateral que lleva, que da muchísima rigidez, junto con los dos amortiguadores que trabajan muy bien, sobre todo con 2 personas. Y también el motor de 4 válvulas, que bueno, pues que es muy agradable de llevar, con muy buenos acabados, como veis, la caja del filtro y demás. Y la suspensión delantera, que trabaja muy bien también, de una manera muy equilibrada. No he visto ninguna vez en la que el amortiguador haya sido demasiado seco o haya sido desagradable. Tirando ligeramente a duro, pero trabajan ambos muy bien. Y como digo, sobre todo con 2 personas alcanza un equilibrio perfecto. Y muchas veces estas motos pues se llevan con 2 personas. Esta primera parte llega hasta aquí, pero queda mucho más, como veis. La vamos a probar en banco de potencia, vamos a ver todas sus prestaciones y vamos a hacer una prueba de consumo también muy curiosa, y os voy a dar un montón más de detalles e información sobre la moto en la segunda parte de esta videoprueba.